Amén, hermano. Damos gracias al Señor por poder seguir teniendo los cultos por este medio, ¿no? Y continuar orando, ¿no? Para que el Espíritu Santo nos guíe en medio de toda esta situación para poder ayudar a los que lo necesitan. Muy bien, yo quisiera leer un texto en esta mañana del libro de Jeremías en el capítulo 24. Dice Jeremías 24:1: después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y a los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Y me dijo Jehová: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré, los plantaré, y no los arrancaré. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Y como los higos malos, que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová: pondré a Sedequías, rey de Judá, a sus príncipes y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra, y a los que moran en la tierra de Egipto. Y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán y por maldición a todos los lugares a donde yo los arroje. Y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Muy bien, es un texto curioso. A la vez hay que entender este texto en el contexto que Jeremías estaba escribiendo en el libro, ¿no? El libro de Jeremías es un libro que presenta, esta es una de las 7 señales que hay en el libro de Jeremías. La señal se constituía en ese tiempo como una lección objetiva en la que Dios quería enseñar al pueblo algo concreto que quería Dios que supieran. Vemos en el libro de Jeremías 7 señales. Esta es una de las 7 señales que se ven en el libro de Jeremías. La primera señal aparece en el capítulo 13, en la que habla de la señal del cinturón roto, en la que Dios le da a entender al pueblo en el que el pueblo de Israel se va a pudrir en el cautiverio. En el capítulo 16, Dios le dice a Jeremías, también se constituye en una señal, Dios le dice a Jeremías que no se casara, que no tuviera hijos, que no participara en luto y que no participara tampoco en las fiestas del pueblo. Y se constituía por parte de Jeremías, a pesar de lo que Dios le pedía, en un acto de obediencia a Dios. Y en el capítulo 18 vemos otra señal, una señal muy conocida del libro de Jeremías, que es el alfarero y el barro, en la que vemos cómo la lección que Dios le quiere dar al pueblo es que la obra de Dios la compara a la obra del alfarero. Dios forma, Dios moldea, y si la obra no sale bien, Dios vuelve a empezar la obra de nuevo, exactamente igual que hace el alfarero. Ahí en el capítulo 19, otra señal en la que habla de la vasija rota, en la que Dios le da un mensaje de juicio con un castigo terrible para el pueblo. Y el capítulo 23 habla de otra señal, de la heredad comprada, donde Jeremías está en el patio de la cárcel de la casa del rey. Y en el capítulo 35 hay otra señal, que es la señal de los recabitas. Dios usa un clan no judío, un clan seminómada,
que aparece solamente en Primera de Crónicas, en el capítulo 2, y lo que intenta enseñarle al pueblo es que, no siendo judíos, ellos son capaces de obedecer hasta el extremo a su padre Jonadab. Y luego nos encontramos esta señal del capítulo 24, la señal de los higos buenos y de los higos malos. En este periodo vemos que aquí en lo que hemos leído aparece uno de los 5 reyes en los cuales Jeremías estuvo profetizando. El primer rey fue Josías, que hizo lo bueno delante de los ojos de Dios, y luego estuvieron Joacaz, Joacim, Joaquín y Sedequías. Y vemos cómo con Joacim se produjo la primera deportación, ahí fue donde fue Daniel. Con Joaquín se produjo la segunda deportación, que ahí es donde fue Ezequiel, y aquí en este momento aparece la figura de este rey, el rey Sedequías. Dice la palabra que fue un rey que hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Y este rey permitió que Jeremías estuviera en la cárcel varias veces durante el tiempo en el que el rey Jeremías estuvo reinando. Dios estaba hablando a través de Jeremías de que se dejaran entregar al rey de Babilonia. Dios había emitido un juicio contra el pueblo de Judá por el pecado del pueblo, de que iban a ser deportados 70 años a Babilonia. Y este mensaje era un mensaje de juicio por parte de Dios al pueblo, y no era un mensaje que fuera aceptado ni por el pueblo ni por el propio rey Sedequías. Y lo que hicieron fue buscar ayuda en Egipto. Y hermanos, yo pienso que este texto es un texto que debemos de... El Señor quiere mostrarnos en un texto del Antiguo Testamento escrito en 600 y pico años antes, en el que yo creo que Él quiere mostrar que su voluntad, la voluntad de Dios, no es fácil de entender. Es necesario sacar, como dice la palabra, entender la voluntad de Dios y entender que realmente la voluntad de Dios va a traer, a pesar de lo que significaba el cautiverio, la deportación, va a traer algo. Cuando estamos en la voluntad de Dios, para ese pueblo que iba a ser deportado, iba a servir para bien, como dice el versículo 5. Hermanos, tenemos que entender que Dios en el capítulo 7, Él con su voluntad, Él pretende hacerle entender al pueblo dos cosas, y yo creo que a nosotros también es importante hacernos entender dos cosas. Cuando entramos en la voluntad de Dios, es como dice el versículo 7. Entrar en la voluntad de Dios significa algo que va a traer beneficio a nuestra vida. Y además, como dice el versículo 7, es para que conozcamos más a Jehová. Y por otra parte, para que, como dice el versículo 7 también, se volvieran a Dios de todo su corazón. Yo creo que estos dos aspectos son importantes. Muchas veces entender, discernir la voluntad de Dios no es fácil, porque hay veces que es necesario discernimiento espiritual, como tenía Jeremías, para poder entender la voluntad de Dios. Y yo creo que debemos orar por discernimiento espiritual, para poder entender cuál es la voluntad de Dios. Pero yo creo que es importante, porque siempre la voluntad de Dios va a servir a nuestras vidas, y al pueblo, en este caso a la iglesia, va a servir para bien. Necesitamos, como decía el propio Jeremías en el capítulo 9, no se tiene que alabar el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni el rico en su riqueza, sino que se alabe el que conoce a Jehová, el que entiende a Jehová, que realmente es el que hace misericordia, justicia y juicio en la tierra, porque estas son las cosas que el Señor quiere. Así que vemos en este capítulo 24, vemos que realmente es una señal paradójica para el pueblo. Podemos decir, hermanos, preguntarnos que cómo iban a ser los higos buenos, los deportados y los que se entregaran a los babilónicos.
resultaba paradójico aparentemente para el pueblo. Y cómo iban a ser los higos malos los que se quedaran en Judá y buscaran la ayuda de Egipto. Evidentemente necesitamos poder entender cuál es la voluntad de Dios y rogar a Dios que podamos tener discernimiento para poder entenderla. Todo estriba, hermanos, cuando realmente entendemos la voluntad de Dios, el propósito de Dios en nuestra vida y en lo que Él quiere hacer en la iglesia, todas las cosas van enfocadas en esa dirección y todo cambia. Cuando Dios dice una cosa, hermanos, por muy contradictoria que parezca, siempre va a traer bendición para nuestra vida si nosotros obedecemos lo que Dios dice. A veces significa sufrimiento. La semana pasada hablábamos de lo que significaba el sufrimiento, ¿no? A veces la obediencia a Dios trae sufrimiento. Pero siempre la obediencia a Dios va a hacer que nos acerquemos más al corazón de Dios, que conozcamos más su voluntad, que conozcamos a Dios como Él es y que realmente nuestro corazón cambie conforme a su corazón. Hermanos, entender la voluntad de Dios es clave. Primero porque, como dice el apóstol Juan, la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. Mateo, en el capítulo 7 nos encontramos un texto muy conocido en el cual la gente le dice a Jesús que Él en su nombre echaron fuera demonios, que en su nombre profetizaron, que en su nombre hicieron milagros. Y el Señor le dice: nunca os conocí. Jesús, hermanos, va a reconocer a aquellos que hacen la voluntad del Padre. Eso por una parte, hermanos, la voluntad del Señor va a permanecer para siempre. Y por otra parte, va a hacer que la voluntad del Señor va a posibilitar que conozcamos más a Cristo, que podamos tener más su carácter y poder llegar, como dice Efesios, a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo, a ese varón perfecto. El propósito del Padre, el propósito de Dios Padre es que lleguemos a ser como Cristo es, que tengamos su carácter, que tengamos su corazón. Es curioso este texto, es paradójico, ¿no? Pero tenemos que plantear con claridad que este texto no dice que hay una cesta de higos medio buenos y una cesta de higos medio malos. La cesta era o de higos buenos o de higos malos. No hay un intermedio. Es como en muchos lados de la palabra se revela y se expresa. Cuando dice en Mateo, en el capítulo 12, dice la palabra: el que no es conmigo es contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. Y hay otro texto muy conocido de Apocalipsis, se ha predicado muchas veces, que es el mensaje a la iglesia de la Odisea. Porque cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tú te crees que que estás todo bien, pero el Señor algunas veces tiene que decir que eres desventurado, ciego, pobre y desnudo. Hermanos, tenemos que hacernos una pregunta en esta mañana. ¿En qué cesta queremos estar? ¿En la cesta de los higos buenos o en la cesta de los higos malos? Tenemos que realmente querer conocer de verdad la voluntad del Señor. No son nuestros propios criterios, no son nuestros propios razonamientos, no son lo que nosotros aparentemente podemos considerar que es lo mejor, sino la voluntad del Señor que permanece para siempre. Por eso, hermanos, yo en esta mañana quisiera que pudiéramos rogar al Señor que Él pueda manifestar, que podamos rogar al Señor, que podamos entender cuál es su voluntad para nuestra vida, su voluntad cada día que pasa en nuestra vida. Y no solo eso, sino que realmente ahora vamos a entrar en un nuevo periodo, posiblemente ya de apertura de la iglesia en Fuente Piedra, que podamos entender cuál es la voluntad del Señor para la iglesia en Fuente Piedra. Hermanos, la voluntad del Señor permanece para siempre. El Señor os bendiga.